Hemos seguido puntualmente la polémica que hay por el seguimiento del que fue objeto Ricardo Anaya, el aspirante presidencial de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, por parte de un integrante del CISEN. Y para hablar sobre esta polémica, pues pedimos a Guillermo Valdés Castellanos, exdirector general del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que nos concediera una entrevista, que platicara con nosotros, y lo tengo en la línea telefónica. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, Pascal. Bueno, en términos generales, ¿qué te parece a ti esta polémica? ¿Debe el CISEN pues estar pendiente de las actividades de los aspirantes presidenciales? ¿No debe hacerlo? ¿Cuál es tu opinión y qué dice la ley sobre todo? Mira, la ley lo que le asigna al CISEN como su tarea fundamental es generar la inteligencia para detectar y prevenir los riesgos de seguridad nacional. Esa es su tarea fundamental. Y dentro de la definición que la misma ley hace de lo que es la seguridad nacional, eventualmente podría estar dentro de esa agenda el cuidar el contexto en el que se desarrollan los procesos electorales, ya que son procesos fundamentales para la renovación de las instituciones democráticas. Y te digo que eventualmente pudieran ser, porque el caso que se ha dado en México de que este año vamos a participar en las elecciones más grandes de la historia del país, que se van a elegir más de 3.400 cargos. Y además este proceso coincide con una seguridad fuera de control, es decir, si vemos cómo está la tasa de crecimiento de los homicidios en el país, y tenemos ya indicios claros de que se están tocando estos dos fenómenos, es decir, la crisis de seguridad que se está viviendo junto con el proceso electoral, y esta intersección de estas dos realidades se ha dado en el caso de varios precandidatos asesinados. Entonces, es importante para la seguridad nacional que el proceso electoral se dé en condiciones de tranquilidad y de paz. Entonces, desde esa perspectiva, sí se justificaría que el CISEN estuviera pendiente para poder alertar de los riesgos que hay sobre el proceso electoral desde la situación de inseguridad descontrolada. Sí. En teoría, esto es así. Y yo creo que el CISEN, por su expertise, por su experiencia, por el conocimiento que tiene del territorio nacional, sí puede jugar el papel de prevenir y alertar sobre aquellas zonas en donde la violencia pudiera afectar las elecciones. Entonces, en ese sentido, en principio sí pudiera haber una tarea importante para el sistema a desarrollar en el proceso electoral. Ahora, el seguimiento ya preciso de Ricardo Anaya, yo coincido en que puede ser parte de esta tarea de estar vigilando y previniendo cosas, pero debiera de haberse hecho habiéndoselo comunicado y con la aprobación del equipo de campaña de Ricardo Anaya, ¿no? Bueno, Guillermo, quiero continuar esta conversación, pero por razones electorales, la autoridad electoral me obliga a irme a corte en este momento. ¿Nos puedes esperar un momento? Te espero. Gracias, regresamos contigo. Entonces, estamos platicando sobre la polémica que se ha suscitado a raíz de que Ricardo Anaya denunció ser objeto de espionaje del CISEN. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, pues dijo que no era un acto de espionaje, sino de seguimiento, y que estaba al tanto el gobierno de Veracruz y también el equipo del precandidato presidencial Ricardo Anaya. Estoy platicando con Guillermo Valdés Castellanos, quien dirigió el CISEN entre 2007 y 2011. Oye, Guillermo, bueno, primero gracias por esperarnos. ¿No te parece que hace falta un protocolo para este tipo de seguimiento informativo de las campañas electorales? Así es, todo parece indicar que sí. O sea, yo he expuesto en varias ocasiones la necesidad de que se genere un protocolo a nivel nacional sobre
cómo se va a abordar el peligro que representa la presencia del crimen organizado en muchas partes del territorio nacional para que no llegue a bañar de sangre las campañas. Y ese acuerdo nacional tendría que ser firmado, protocolizado, discutido entre el gobierno federal y los partidos políticos, y de ahí se desprenderían ciertos mecanismos de participación de las distintas agencias de seguridad del Estado, entre ellas el CISEN, la Policía Federal, incluso los gobiernos estatales con sus policías estatales, para proveer mecanismos de protección a las campañas, de manera que la participación fuera acordada por todos los partidos y el gobierno, y hubiera estos protocolos de saber cuándo sí es necesaria la protección, cuándo es necesario hacer monitoreos y seguimientos especiales, etcétera. Lo cual es cierto que en este caso parece que no los hubo, y en ese sentido pues sí tiene razón Ricardo Anaya de quejarse de este seguimiento que no fue explícito y claro entre la autoridad y el partido político. Ahora, los candidatos, algunos de ellos han parecido un poco displicentes, no quiero la seguridad del Estado, a mí me cuida el pueblo, pero vaya, nunca falta un loco o nunca falta un accidente. Ya vimos lo que pasó con Marichuy en Baja California Sur, y bueno, en ese sentido, debidamente acordado con los partidos, parecería ser una buena idea que una institución del Estado mexicano pues esté pendiente, porque luego sucede algo y la crítica es, pero ¿cómo no sabían que ahí en esa zona había peligro, etcétera, no? Así es. No, de hecho, yo creo que el hecho de que estemos en esta situación es omisión tanto del gobierno como de algún de los partidos políticos. Uh-huh. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Alcaldes ha estado solicitando al gobierno federal un protocolo de protección que no se ha dado, no se han sentado a platicar, pero también, por ejemplo, el caso es de López Obrador, que dice que él no necesita protección de ningún tipo, lo cual está equivocado, ¿no? O sea, yo creo que sí, es responsabilidad del Estado velar porque el proceso electoral se lleve en condiciones pacíficas y seguras. Sí. Bueno, y ahora pues tenemos que confiar en la palabra, es decir, atenernos a las palabras, por un lado del equipo Anaya que dice que no le avisaron, y por otro lado del secretario de Gobernación que dice que sí le avisaron. Ahí sí creo que es un poco difícil, a menos de que aparezca un documento, pues es un poco difícil saber quién tiene razón, ¿no? Así es, sí, pues ahí es la palabra de uno contra la palabra del otro, sí. Y por eso lo que tú sugieres, o sea, esto se tiene que formalizar y tiene que haber un protocolo acordado a nivel federal entre partidos y gobierno federal y autoridades electorales, uh-huh, de qué manera vamos a hacer que este proceso electoral se lleve a cabo en condiciones de seguridad, punto. Esa es una gran omisión que no se ha puesto sobre la mesa. Oye, por último, tú dejaste el CISEN un poco antes de las elecciones de 2012, pero ¿hay algo que nos puedas decir respecto a cómo funcionaba este tipo de seguimiento informativo en esa campaña? Es decir, el candidato priista Peña Nieto, López Obrador, Josefina Vázquez Mota, ¿tuvieron este mismo tipo de seguimiento por parte del CISEN? Mira, en general, la protección de los candidatos presidenciales se acordó que fuera responsabilidad del Estado Mayor Presidencial. Sí. Pero la tarea del CISEN, dado el conocimiento que tiene del territorio, lo que su tarea fundamental debiera ser aportar la información y la inteligencia que tiene, uh-huh, para que en las áreas operativas, léase Policía Federal, Ejército, policías estatales, etcétera, actúen en aquellas zonas donde el CISEN advierta de riesgos más elevados sobre la seguridad de candidatos. Entonces, el CISEN no es una dependencia operativa, uh-huh, sino es una agencia que genera información y elabora y advierte sobre los riesgos. Sí. Pero sí, en alguna otra ocasión el CISEN, yo lo he comentado, ayer lo comentaba en otro medio de comunicación, en algún momento un monitoreo del CISEN en un acto en un municipio limítrofe entre Nuevo León y Tamaulipas hace varios años, estaba el evento y el monitoreo advirtió oportunamente de que se dirigía un convoy de
30, 40 sicarios al evento y pues se actuó para proteger al candidato. No sabíamos si iban a balacear o nada más iban a participar en el mitin, pero el monitoreo luego resulta ser un instrumento adecuado para proteger a los candidatos. Bueno, una última pregunta rapidísima. Antes de lo que ocurrió con Anaya, había habido una denuncia por parte de López Obrador de que lo estaban espiando y él dijo, yo voy a desaparecer al CISEN. Mi pregunta para ti es, ¿puede un presidente de la República, si es que llega a la presidencia, decretar la desaparición del CISEN así? ¿Y es conveniente que desaparezca una institución como el CISEN? Definitivamente es una propuesta muy absurda y responsable pedir que desaparezca el CISEN porque tiene muchas tareas muy importantes que ha desempeñado de manera adecuada, no como en el mundo ideal, pero es una buena institución que ha hecho realmente grandes contribuciones a la seguridad nacional, y para desaparecerla pues habría que cambiar la ley de seguridad nacional, porque el CISEN que existe y está reglamentado ¿una ley? Su tarea fundada en la ley de seguridad nacional. Pues muy bien, Guillermo, como siempre, te agradezco tu buena disposición de conversar con nosotros. Al contrario, Pascal, que gracias. tengan buen día. Gracias, Guillermo Valdés Castellanos, exdirector del CISEN.